La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos y hermanas, en el corazón de Jesús y en el corazón de María, nos encontramos nuevamente aquí con ustedes para compartir el conocimiento de la ciencia litúrgica, de la ciencia de Dios, y nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo. Llégate hasta nosotros, Espíritu de verdad, y llena con el fuego de tu amor la casa de nuestro corazón, el cuerpo al que has consagrado como templo vivo del Espíritu Santo. Tú que en otros tiempos inundaste con el don inefable de tu grandeza la casa donde permanecían unidos los discípulos, haz que esta casa, templo vivo del Espíritu Santo, sea inundada por tu presencia. Tú que les hiciste contar en diferentes lenguas las maravillas del Señor, concédenos las diferentes virtudes e introdúcenos en los atrios del cielo. Amén. Y bien, mis queridos hermanos, estábamos comentando desde el programa pasado acerca de este valor controvertido que es el sacrificio y el ayuno. Y comentábamos acerca del sacrificio en una civilización de la comodidad. Teníamos que hacer de nosotros personas no del mínimo esfuerzo, sino siempre del donarse. Y veíamos también cómo una civilización habla del placer objetivo supremo. Es en esa comodidad, en ese confort, donde se busca el placer como único objetivo. Por eso no entra a formar parte de nuestras vidas en estos tiempos el sacrificio. Este sacrificio que también choca mucho con una civilización light, que siempre tenemos que tener, aún en la alimentación, cosas que no comprometan nuestro cuerpo, y también en nuestras relaciones humanas y en nuestro crecimiento y madurez en la fe, algo que no traiga ni compromiso, ni responsabilidades, ni consecuencias que afrontar. Que sea nada más pasarla bien en esta civilización light. Y también hablábamos también acerca de una civilización de narcóticos y farmacodependencias que debería de hacer ya en nuestra civilización. Debe de sentirse aquello que muchos gobiernos, muchos ayuntamientos, muchos programas han querido hacer de su gobierno: una vida de prevención, y no lo han logrado. La Iglesia ha luchado mucho también con esto. Hay mucho, es un círculo vicioso en el que entra la pobreza, en el que entra el desempleo, en el que entra la violencia familiar, en el que entra la comodidad, el placer, y por lo tanto también el obtener o obtener dinero fácil vendiendo narcóticos y farmacodependencias, o hacer consumo de ellos. Y esto va en aumento, como les digo, dentro de un complejo círculo vicioso en el que, ¿qué es lo primero que tenemos que prevenir, o tenemos que atacar, o tenemos que defender? Si es la familia, si es la persona, si es el empleo, si es nuestra fe, o sea, muchas cosas, si es la educación, muchas cosas que van dentro de este complejo que hacen de ella una civilización de narcóticos. Y también
como siempre se ha hecho a través de los siglos, una confrontación con la civilización del tener y del consumir, en el que la persona vale porque tiene propiedades, tiene riquezas, tiene dinero, tiene títulos, tiene fama, tiene prestigio, tiene aparatos de la última punta de la tecnología. La persona va a la moda, tiene zapatos, tiene camisetas que van a la moda. Las muchachitas tienen bolsas, tienen zapatos, tienen accesorios que van a la moda. Y nomás valen porque tienen. En esta civilización del tener y del consumismo se pierde mucho este gran valor del sacrificio. También con una mentalidad marxista, productiva, en la que el hombre vale en lo que se utiliza. Tú vales porque tienes conocimientos de mecánica, eres útil para la ingeniería, o eres útil para la medicina, o eres útil para el deporte, o eres útil para esto. Si no tienes cualidades o habilidades que te capaciten para sobresalir, entonces no vales. Y es una civilización del utilitarismo. Solo si tú tienes dinero, solo si tú tienes cualidades, solo si tú tienes habilidades. Algo que se pueda cuantificar como producto y en resultados. Por eso estamos fuertemente reacios al sacrificio, porque la sociedad nos invita a la utilidad, al utilitarismo. Dentro de esta mentalidad y de esta ideología, decíamos, hay una civilización en la que el hombre se quiere poner como centro y como regla única del universo. El hombre no es el centro del universo y el hombre no es regla para medir los actos y las relaciones o cualquier otra acción que sea en relación a, es decir, dependiendo de otros. Así que el hombre no es regla, el hombre no es absoluto. En nombre de la libertad se invita a que cada uno haga lo que quiere, y no es así. No se admiten normas generales, porque el hombre es el que vale, el hombre es el que tiene, y no es así. El hombre es el centro del amor de Dios, pero no es el centro ni de la vida divina, ni de la vida celeste, ni de la vida terrestre. Es Dios. Estamos con esto también en una civilización ya, a través de las décadas, ya no hay ese sentido de pertenencia y de comunidad, o incluso mismo de la familia. Ya no se pertenece. Ahora soy yo el que cuento. En una civilización individualista se promueve primero el yo. Primero ve tu felicidad. Primero ve tu comodidad, tu placer, tus intereses, porque nadie mirará por ti. Y esto es una gran mentira. Hay que ver por los demás, hay que ver por los más débiles, por los más necesitados. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los otros, para no caer en un individualismo. Jesús mismo nos lo va a repetir en la última cena con sus discípulos. El que quiera ser más grande, que sea el esclavo de todos. No de sus placeres, ni de sus gustos, ni sus caprichos. Tiene que servir a todos, tiene que convivir con todos, tiene que perdonar con aquellos que tiene cuentas y deudas morales. El hombre no se hace a sí mismo, se hace en relación a los demás. Y decíamos, como todo esto nos lleva a una civilización inmediatista, al instante, cosas que sean así, instantáneas, no se mira al futuro, no se miden las consecuencias, no se piensa en el más allá, sino solamente en el hoy, en el presente. Y por eso hay infinidades de actos que por vivir el presente se afecta a la creación, a los demás y a Dios mismo. Se destruyen los recursos naturales sin tener en cuenta las generaciones futuras. Los ríos, no importa, basura, contaminación y cochinero y medio, no se piensa en el agua del futuro, sino simplemente en mis recursos. Hay empresas que han echado a perder
lagos, ríos, hasta el mar mismo, porque ellos están pensando solamente en el presente. Gente que solamente en su egoísmo piensa en resultados inmediatos. Solo vale lo que da una satisfacción inmediata. No importa qué problema vayas a suscitar teniendo esta infidelidad o relaciones prematrimoniales. Este es el momento. Hay una satisfacción inmediata. Quiere tu cuerpo, pide gozo y placer al instante. Que no pienses en las consecuencias, sino nada más en una satisfacción inmediata, mientras lo que está a largo plazo se menosprecia. Estamos en una civilización secularista, ya lo mencionaba mucho Pablo VI en sus escritos, en la que la vida misma de la sociedad ha descartado a Dios de sus vidas, ha sacado a Dios de la educación, de los trabajos, y quieren sacarlo también de la fe misma del pueblo de Dios, de la gente creyente. Dios no cuenta ni existe, porque y entonces vienen argumentos tan tontos y tan llenos de falacias, en donde si Dios existiera no permitiría la guerra en el Medio Oriente, si Dios existiera no permitiría a los niños de la calle, si Dios existiera no habría tanto mal. Es que queremos con esa mentalidad culpar a Dios. Vamos tomando la responsabilidad en cuanto a este pensamiento secularista y saber que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros para poner remedio y para poner soluciones a los problemas que nos aquejan aquí en la tierra, sabiendo que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, Él a través de nosotros. Así que si Dios existiera, entonces yo trabajaría por los demás. Si Dios existiera, yo haría algo por el otro. Nuestro Dios somos nosotros en esta mentalidad secularista. Para nosotros vivimos, no hay que seguir más que nuestros propios planes. Esto es la raíz de todos los males, el propio egoísmo, la propia soberbia. Y en unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Coinonía Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Coinonía Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadcoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Coinonía Media. Disfruta de nuestra programación. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Coinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Y mis queridos hermanos, continuando con esta reflexión de una civilización secularista que no acepta sacrificio, esfuerzo, compromiso, responsabilidad, en una civilización sin Dios se termina rechazando totalmente lo que decimos, este valor controvertido, el sacrificio. Privarse de un bien por dejar de hacer el mal o mortificarse de algo placentero, pudiendo tenerlo,
termina siendo una idiotez para el que no cree en Dios ni en la vida eterna. Esta es la mentalidad secularista. Creer que se tiene el premio, creer que se logra esa vida prometida por Jesucristo a través de su muerte y resurrección, es un absurdo y una tontería para este siglo. Por eso se llama secularista, el secularismo, en donde Dios queda descartado para cualquier acto de la vida civil. La Biblia dice que los incrédulos malvados dicen en el libro de la sabiduría: vinimos al mundo por casualidad y luego ya no sabemos nada. Nadie regresa de la tumba. Disfrutemos de los bienes presentes, gocemos de las cosas con pasión de juventud, embriaguémonos con vinos exquisitos y perfumes de todas las flores, coronémonos de rosas, dejemos por todas partes señales de nuestras juergas, aplastemos al que no tiene protección, no tengamos compasión de nadie, nuestro poder sea la norma de la justicia. Según San Pablo, el ser amantes de placeres más que de Dios es una de las características de este mundo que ha llegado al culmen de la perversión. Y hemos escuchado en el domingo cuarto de Cuaresma, en la que la segunda lectura de San Pablo nos habla y nos dice: ustedes son hijos de la luz, no pueden acatarse a las cosas de este mundo. Ustedes no pueden permitir aquellas cosas que hacen y que dan vergüenza el simple hecho de pensar en ellas. Ustedes no pueden ser parte de ello. Ustedes tienen que hablar en contra de estas cosas que dan vergüenza, porque son hijos de la luz y se dejan iluminar. Y allí es donde nos invita a no dejarnos llevar de las perversiones que nos da el mundo, de las cosas que van en contra de la dignidad de la misma fe y de la persona y de la familia y de nuestra iglesia. No podemos ser parte de las cosas de este mundo, dice San Pablo. Cuando en el Nuevo Testamento se habla del mundo en sentido negativo, se está hablando no de las cosas materiales o físicas, sino de la gente para la que Dios no tiene ninguna importancia y que es la que generalmente domina esta tierra y que prefiere su placer más que la voluntad de Dios. Por eso se dice: no se acomoden a los criterios de este mundo, en la carta a los Romanos. Antes bien, transfórmense mediante la renovación interior para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Y tendemos a la perfección por mandato de Jesucristo. Si no somos perfectos, podemos perfeccionarnos en muchos sentidos. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y continúa en la primera carta de San Juan: no amen lo mundano. Si uno se deja seducir por los criterios de este mundo, no habrá lugar en él para amar a Dios Padre, porque lo mundano solo busca el placer del cuerpo, la excitación de las pasiones y el orgullo de tener muchas cosas. Entonces Santiago también nos va a recordar: el que quiere ser amigo de este mundo se hace enemigo de Dios. Estos son los criterios secularistas de esta civilización. El que quiera ser enemigo de Dios, hágase amigo de las cosas de este mundo, dice Santiago, y transformar las cosas de este mundo, porque los que no son amigos de Dios quieren siempre satisfacer, excitar sus pasiones y satisfacer sus necesidades mundanas. En esta civilización que también nosotros vivimos, hay una triste realidad de las familias, consentidora de los hijos. No exigirle demasiado a los hijos
para no hacerles más cargas, para que no se sacrifiquen, para que no sufran, para que no tengan que fatigarse. En la educación, en una buena educación, hablando de pedagogía, de psicología, se habla de hacer que el niño, el joven, el adolescente vaya logrando paso a paso su madurez humana, pero siempre con esfuerzo y sacrificio, dejando que el joven, el adolescente, haga las cosas por sí mismo. Pero en una civilización tan consentidora, tan light, los papás de ahora, muchos padres de ahora, por darle y que les dan lo mejor a los hijos, los consienten con buena escuela, los consienten con sus caprichos y sus vicios, quieren ir de viaje, les dan para los viajes, quieren ir al antro, les dan para sus bebidas, quieren salir a divertirse, les dan para que se diviertan con una vida desenfrenada, cigarro, hasta droga y bebidas alcohólicas, y muchas de las consecuencias de accidentes son precisamente por esta vida consentidora. Los papás piensan que dándole lo mejor a sus hijos, para eso trabajan, para eso se esforzaron ellos, para que a sus hijos no les haga falta. Los padres de familia quieren en la actualidad que sus hijos no sufran nada de lo que ellos sufrieron, de lo que sus abuelos se sacrificaron. Les dan todo lo que piden, sea como sustituto del amor que muchas veces no les brindan. Y es una realidad. Nosotros nos damos cuenta, fíjense bien, no estoy contando los pecados, mas sin embargo la realidad nos lo muestra. Tantos niños que he confesado y que muchos sacerdotes han confesado a lo largo de su vida de colegios particulares, nos damos cuenta de esta triste realidad. Quieren que sus hijos tengan una buena educación, pero no tienen una buena familia, un buen hogar. Los hijos pueden tener todo para la escuela y todo para su diversión, pero no tienen un hogar, ni una figura paterna, ni una figura materna. Una figura paterna que los eduque en los valores nobles, que con el ánimo de fortaleza y de templanza puedan tener los hijos esas virtudes. Y una figura materna que sea no consentidora, sino amorosa, protectora, acogedora, en donde los hijos estén a gusto con los papás, que no vean violencia en su familia ni en sus padres, que no vean mentira y falsedad e hipocresía e infidelidad, porque eso es lo que viven muchos niños. Los jóvenes no son pecadores, ni son a veces dueños de sus propios actos, porque son los papás que influyen fuertemente con sus actos, con sus peleas continuas, con la violencia que se habla, esa violencia psicológica, moral, física, muchas veces los niños la padecen. Así que los niños tienen problemas en muchas ocasiones y en muchos momentos y en muchas familias, no porque sean rebeldes, sino porque verdaderamente tienen un infierno en su propia familia. ¿Cómo no van a tener problemas de padres a hijos? ¿Cómo no van a querer salirse, escaparse de la realidad? Empezando a fumar desde jóvenes, probando drogas desde pequeños, viendo televisión mucho tiempo y haciendo su vida egoísta, individualista. Si los papás mismos viven esa vida de violencia, de hipocresía, de falsedad, podríamos llamar a esta generación engañadora o pervertidora de menores. Porque no se hace que los hijos sean capaces de tener la satisfacción de lograr grandes cosas sobrepasando dificultades y privaciones, sino que se les deja en manos de sus caprichos. No, los hijos tienen grandes ilusiones, pero no hay que dejar que sufran. Los hijos pueden llegar a ser grandes, pero hay que allanarles el camino, que no haya un camino escabroso, lleno de sacrificio y de esfuerzo, en esa simbología de sufrir, de doler. No. Que no sufran, que no tengan mayor dificultad. Hay que hacer que ellos tengan todo para que les salga bien.
que aunque sean caprichos, no le hace que consentirlos. Entonces, están pervirtiendo a los jóvenes con una mentalidad tan pequeña, con una inteligencia que se va agotando, porque no los dejan con el sacrificio y con el esfuerzo ser grandes, ser gente de mucho más bien de lo que pueden ser. Y los engañan dándoles todo. Entonces, es una civilización consentidora de los hijos. No se quiere que se asoleen ni que se fatiguen, ni se les hace resistentes a las adversidades, a las enfermedades y fracasos. No se les educa al dominio de sí mismos y por consiguiente tampoco se les educa a ser libres. Se les educa a ser libertinos, a darse gustos como quieran, a hacer de su cuerpo y de sus vidas lo que ellos deseen. Se les hace a ser egoístas, a ser ensimismados en sus cosas nada más. Y en unos momentos más continuamos con esta reflexión. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro de Tijuana invitan al curso de diplomados Somelit 2014. Iniciarán el 5 de mayo en la parroquia Guadalupe del Río. Algunas materias dentro del curso de diplomados son Sacrosanctum Concilium, Historia de la Salvación, Gestos y símbolos litúrgicos, Canto y música en la liturgia, Carta Apostólica Dies Domini y Carta sobre las celebraciones pascuales, entre otras materias más. Los estudios del diplomado están reconocidos y certificados por la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica y Somelit. Inscripciones todo el mes de marzo y abril. Inscríbete al 664-607-3775. 664-607-3775. Asiste. Curso de Diplomado Somelit 2014. ¿Has escuchado de la Pascua Juvenil 2014? El evento para jóvenes más grande del año. ¿En dónde será? En el Auditorio Municipal de Tijuana. ¿Cuándo? El sábado 19 de abril. Nos acompañará nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, y el Ministerio de Música, GESE. Vayamos juntos y con Cristo. Rememos mar adentro. Para mayores informes llama al 683-68-67 y visita nuestra página de Facebook, Pastoral Juvenil TJ. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Son las 5 de la tarde, 29 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Continuando entonces, hermanos, con esta civilización de engañadora o pervertidora de menores, porque no los dejan crecer verdaderamente como Dios permite que lo hagamos. Pueden llegar a ser mucho más grande de lo que logran las aspiraciones de estos niños, de estos jóvenes, de estos adolescentes. Por lo tanto, también estamos en una civilización superficial en la búsqueda de la verdad. Mucha gente habla creyendo saber todo aquello de lo que habla.
inventando y pensando que lo que dicen muchos, lo que dicen los demás o porque lo leyeron en una revista, esa es la verdad. Muchos ven un hecho y lo generalizan o lo convierten en regla, creyendo que eso está sucediendo con todos, así es para todos, y no hay otra verdad más que la generalización de lo que han visto. Muchos creen ingenuamente todo lo que los medios de comunicación afirman. En las familias no educan a sus hijos para que tengan un criterio maduro, con razonamientos, con juicios, que les hagan discernir entre la verdad y la falsedad, entre lo bueno y lo malo que nos presentan los medios de comunicación, porque no todo lo que presentan los medios de comunicación es verdad absoluta. Es una verdad parcial de la realidad, de lo que se está diciendo. Y durante muchos años los medios de comunicación fueron manipulados por gobiernos, por políticas que eran a la conveniencia del poder en el que se encontraba la sociedad. Entonces hay quienes se creen ingenuamente todo lo que escuchan en la radio, todo lo que leen en las revistas, esas que venden en los puestos de periódicos y revistas, todo lo que ven en la televisión, piensan que esa es la verdad. Muchos hacen de la opinión pública la medida de la verdad. Es que todo mundo dice, es que todo mundo lo hace, y piensan que ese es el parámetro para poder decir es verdad. Por ejemplo, en lo que se relaciona al sacrificio, hablan en contra de él sin averiguar primero en qué consiste y si es un valor meramente religioso o también es un valor totalmente humano. Esto le pasó a un filósofo, al famoso filósofo Nietzsche, que frecuentemente hablaba sabrosamente, pero con verdades a medias, y que en varias ocasiones se expresó en contra del sacrificio, creyendo haber entendido la auténtica doctrina cristiana, y por eso dice, sobre todo en contra del cristianismo, en ese libro que él escribió, Así habló Zaratustra, y en Los predicadores de la muerte. Dice, la tierra está llena de gente que predica la renuncia a la vida. Ojalá que ellos acaben yéndose de este mundo. Era la verdad que la predicaba como verdad absoluta este filósofo. Ahora, un poquito que hemos dilucidado, discernido este valor controvertido en esta realidad que vivimos, vamos a hablar ahora la relación del sacrificio y del sufrimiento con Dios. En este tema del sacrificio y del sufrimiento en relación con Dios hay que hablar con extremada precisión para que nadie pueda inventar acusaciones contra el pensamiento cristiano, tildándolo de creer en un Dios sádico, en un juez perverso, amante del sufrimiento del hombre y deseoso de que el ser humano se mantenga siempre pequeño y sumiso ante su poder. Así es como lo expresan los existencialistas. Y hay que decir, Dios, energía principal frente al sacrificio. Para los cristianos, el querer amar a Dios cumpliendo su voluntad y siguiendo sus planes es el motivo o fuerza más grande que tenemos para soportar cualquier sacrificio ocasionado por hacer el bien. Detrás de esto, en el fondo de las cosas, si un cristiano se decide a hacer un sacrificio, algo que le cuesta, es por Dios. Muchos cristianos, si no hubiera Dios y un futuro con Dios, se considerarían los más desdichados, según el lenguaje de San Pablo en 1 Corintios, al tener que hacer muchas cosas buenas que cuestan. Dice San Pablo, si nosotros no creemos que Jesús murió, sufrió, fue condenado a muerte, lo latigaron, lo humillaron, lo despreciaron, murió y resucitó, si no creemos todo esto, entonces es muy vana nuestra fe, es tan superficial y es tan legendaria y de fábula. Pero dice, no, Jesús sufrió, padeció,
murió y resucitó. Al tener que hacer muchas cosas buenas que cuestan sacrificio, y mucho más al tener que soportar una vida de sufrimientos. Por eso San Pablo nos lo va a explicar. Jesucristo no se aferró a las prerrogativas de su condición divina, porque él tenía todo, no tenía por qué hacerse hombre y limitarse al tiempo y al espacio, sujetarse a una familia, a una educación, a una religión como fue la judía. Dice, por eso se quitó esa condición divina para hacerse como uno de tantos, menos en el pecado. Uno de nosotros, menos en el pecado. Y es más, se atreve a decir la carta a los Hebreos, Dios hizo pecado al que nunca cometió pecado para rescatar a los pecadores que somos nosotros. Entonces, según el mandato del apóstol San Pablo, el cristiano debe hacer todo por Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Por consiguiente, aun cuando hagamos algo por nuestro mero bienestar personal, lo cual también puede conllevar muchos sacrificios, también eso lo debemos hacer por Dios. Y más todavía si se trata de sacrificarnos por amor a la iglesia y por amor a los demás. Por ejemplo, toda norma de cortesía y buenas maneras, aunque cumplida para lograr que haya un ambiente más cálido en nuestras relaciones con los demás, debe tener por lo menos para el cristiano un trasfondo religioso. Esos valores que se promueven en un desarrollo integral humano, el respeto, la confianza, el respeto a las cosas y a los demás, esas virtudes humanas, la humildad, la fortaleza, también llevan un trasfondo religioso y para nosotros cristiano. Hay cursos de desarrollo humano fabulosos, extraordinarios, que han ayudado a muchísima gente, pero siempre hay que ponerles esta esencia divina, esta presencia de Dios, y tendrán un sabor más suculento, más delicioso y con aroma a las obras de Dios. Para el cristiano, el valor del sacrificio queda muy debilitado, desabrido y descolorido si no parte de la fe y si no está alimentado por la misma fe. Muchas veces la única razón verdaderamente motivante y válida para sacrificarse es Dios, porque Dios nos amó primero y nos amó tanto que nos dio a su propio Hijo, y para dárnoslo en sacrificio y para que muriera por nosotros. Es mucho más. Dios ha sacrificado todo el amor que le tuvo a su Hijo para salvarnos. ¿Por qué entonces no somos capaces nosotros de hacer sacrificio por Él? Es para Él, es por Él. Entonces San Pablo decía a los cristianos de Corinto, los atletas se privan de todo por una corona corruptible. Nosotros en cambio debemos sacrificarnos por una corona incorruptible. Y así es, humanamente hablando, todo este tipo de atletas, artistas, artesanos, tienen que hacer sacrificios de manos, de pies, de músculos o de vista o de muchas cosas para lograr algo. Y dice San Pablo, es algo corruptible. Nosotros como cristianos debemos sacrificar nuestros deseos, nuestras excitaciones de las pasiones y cualquier otra cosa por Dios. Sacrificio por Él, según Jesús. Solo con la motivación de la palabra de Dios, oída y vivida, podremos construir una casa que no se derrumbe con vendavales y aguaceros, es decir, con las pruebas y los sacrificios que la misma vida nos va presentando. Muchas de las ocasiones, los problemas no los causamos nosotros. Si es que nos llegan de fuera, entonces tendremos que afrontarlos siempre con la sabiduría del Espíritu Santo, con la fuerza de ese Espíritu Santo y con la humildad y la paciencia y la mansedumbre de ese Espíritu de Cristo resucitado, sabiendo que hay que perdonar al enemigo, hay que pedir por aquellos que nos hacen el mal
Y solo así podemos hacer fuerte a los problemas. Con el sacrificio el creyente puede testimoniar a los demás y probarse a sí mismo qué tanto es Dios su supremo bien. Nadie se sacrifica, y menos su vida, por puras ideas, y estará dispuesto a gastarse, desgastarse y sacrificar su vida, quizás solo por personas amadas y que lo aman, y sobre todo por un Dios vivo. Y es aquí donde San Pablo nos dice, solamente por una persona muy buena alguien puede sacrificarse. Dios no esperó a que hubiera una humanidad muy buena, aún dentro de su pecado, lo quiso hacer, ofrecer a su Hijo, sacrificar a su Hijo, para salvarnos, no para condenarnos, sino para darnos su vida y dárnosla en abundancia. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Continuando, mis hermanos, con este tema de que el sacrificio tiene relación con el sufrimiento de Dios. Con esto decíamos, Dios es la energía principal frente al sacrificio. Ahora decimos, Dios no es el culpable o la causa originante directa de nuestros sacrificios. Es distinto decir que debemos ofrecer a Dios y por Dios nuestros sufrimientos y sacrificios, a decir que Dios directamente los desea. Lo que Dios nos pide es amar, es decir, hacer el bien, sea que nos cueste o no sacrificio. Entonces, entendámoslo, Dios no es origen de nuestros sufrimientos,
de nuestro sacrificio, como decíamos, un Dios que se jacte y que sea un Dios sádico y se goce con el sufrimiento de sus hijos. La epístola a los Hebreos dice claramente: no se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente, porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Jesús, algunos que se escandalizaron de que sus discípulos, teniendo hambre, habían ido en contra de la ley y arrancando espigas y comiéndoselas en día sábado, les dijo claramente que Dios había dicho: amor quiero más que sacrificios. Entonces, si el sacrificio, si el esfuerzo, si el trabajo no va acompañado con amor, el amor es generoso, el amor es oblativo, ofrece a Dios sobre todo ese gran esfuerzo. Si no va acompañado con este ingrediente principal que es el amor, no es un auténtico sacrificio, ni se puede ofrecer a Dios. Entonces, Dios quiere amor, y si lleva sacrificios es mejor, y si no lo lleva tampoco no hay problema. Dios quiere solamente el amor. Cuando la Biblia parece decir de muchas formas que Dios quiso la muerte de su Hijo, hay que saber distinguir lo que verdadera y directamente quiso de lo que solo indirectamente quiso. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando una madre que lleva cargando a su hijo se resbala y por salvar a su pequeño no lo suelta y no mete las manos y se puede fracturar el cráneo. No se puede decir estrictamente que ella quiso romperse la cabeza por salvar a ese niño. Ella lo buscó. Algo así, analógicamente podemos decir de Dios. Por otra parte, hay que entender que el pensamiento judío no es exacto al distinguir entre Dios, causa primera, y las causas segundas. Las fuerzas de la naturaleza y los hombres que son causa segunda. Debido a que Dios es el que les da a esas causas segundas el poder de actuar. Y por eso en el libro de Job y en el libro de las Lamentaciones pueden decirle a Dios esas frases: Dios me ha tapado el camino, Dios me ha cubierto de tinieblas, Dios ha alejado a mis hermanos, Dios es el culpable de que yo sea odiado por mi familia, Dios ha torcido mis senderos, ha sido oso en acecho para mí y león en escondite. Estas expresiones en el libro de Job y en las Lamentaciones, es evidente que cuando Dios mandó a su Hijo a este mundo, lo mandó, ahora sí podemos decir, al matadero, es decir, lo mandó a donde él sabía bien que quien lucha por la justicia y la verdad y contra el poder económico, contra el poder religioso y político, termina siendo perseguido y hasta muerto. Todo, por eso Jesús en las bienaventuranzas va a decir: dichosos los que luchan por la verdad y por la paz, porque serán hijos de Dios. Dichosos los que son perseguidos a causa de la justicia, porque es de ellos es el reino de Dios. Todos aquellos que trabajan, luchan, se esfuerzan, se sacrifican por la justicia y la verdad entre sus hermanos, en un poder que haya económico, religioso, político, es llevado al matadero. Pero Dios no quería directamente la muerte de su Hijo, sino que nos enseñara a saber luchar por la verdad, luchar por la justicia, luchar por el amor, etcétera, y siempre sin miedo a la muerte, sin miedo a los sacrificios. Ese es el camino que Jesús nos enseña y nos dice: cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. Junto con la entrega de su propio cuerpo y de su propia sangre, Jesús entrega el testamento a sus discípulos de saberles decir: cuando hablen por la verdad, cuando luchen por la justicia, se van a sacrificar. Es más, serán perseguidos por este mundo, porque si el mundo a mí no me quiso recibir, y el mundo a mí me persiguió, y el mundo a mí me mató, a ustedes también los van a sacrificar, los van a matar, los van a odiar.
por mi causa. Y la causa de Jesús es siempre el reino de Dios, su justicia, su verdad, su amor, su paz. Y es Jesús el que dice, tengo que hacer la voluntad de Dios sin miedo al sacrificio. Dentro de esta espiritualidad en el Getsemaní, Jesús va a decir, aparta de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo me ofrezco, yo creo, yo quiero, yo deseo que se haga tu voluntad. Es ese entregarse al sacrificio. Otra manera de comprender esto es tratando de distinguir entre permitir y querer. Dios quería que su Hijo nos amara hasta el extremo. Y entonces lo puso en condiciones de llevar a cabo ese plan. Quiso que se hiciera hombre mortal. Le mandó que predicara el amor. Le mandó que condenara la injusticia y la hipocresía y la falsedad, es decir, que hiciera todo lo que hizo, y esto le trajo la envidia y la persecución de parte de los legisladores, de los maestros de la ley, de los fariseos, y de allí esa envidia lo condujo a la muerte, y Dios permitió todo esto sin salvarlo, para que así pudiera darnos la prueba de amor que solo el mejor amigo da. Si Jesús decía, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, es porque Él la estaba ofreciendo, y es porque Él se pone en el camino de la voluntad del Padre Dios. La misma carta a los Hebreos nos va a recordar, Dios no exentó a su Hijo muy amado, en el que tenía todas sus complacencias, no le exentó del sacrificio y de la muerte, lo entregó, hizo que Él entregara su vida por amor a nosotros. Podemos decir que permitir, hablando de Dios, es no interrumpir el curso natural de las cosas pudiendo hacerlo, es respetar las leyes físicas, humanas, mundanas y psicológicas que Él mismo puso. Por eso permitir no es lo mismo que Dios se goza de nuestros sufrimientos. Es dejar que las cosas sigan su curso normal, su curso natural, sin intervención divina. Es respetar esas leyes porque Él mismo las puso. Por ejemplo, nadie se muere sin que Dios lo permita. Pero muchos se mueren en contra de su voluntad, por ejemplo, un asesinado, un suicida, etc. A manera de ejemplo, la envidia trae coraje, y este coraje en el poderoso se convierte muchas veces en injusticia. Aquellos que fungen un poder, una función pública, cuando hay coraje y cuando hay envidia, entonces se convierte en injusticia, en opresión, o eliminación de quien no puede defenderse. Esta es una ley psicológica que Dios respeta para no convertir al poderoso en títere. El poderoso tiene la libertad de poder ejercer la justicia, de poder dar testimonio de su humildad, de que el poder no lo ha envuelto y puede ejercer la justicia con esa libertad. A algunos este distinguir entre permitir y querer les parece una manera fácil de lavarle a Dios las manos, quitándole la responsabilidad. Por ejemplo, de la muerte de millones de pobres indefensos, de gente indefensa en la guerra, que muere de hambre. Pero lo que pasa es que no distinguen entre permitir y querer, porque si tuvieran poder, nunca permitirían lo que no quieren. En cambio, el verdadero Dios, entendido cristianamente, aunque no quiera algo, generalmente lo permite en este mundo por respeto a la libertad del hombre, para no condicionarlo ni violentarlo. Aquellos que dicen, es que si Dios fuera bueno y que es amor y que es todopoderoso, no permitiera que hubiera esta desgracia, esta injusticia. Bueno, entonces hay quienes sí tienen la autoridad aquí en este mundo, el poder
para poder quitar esa injusticia o esa maldad. Entonces, es la libertad del hombre, no es la acción de Dios que los convierte en títeres para convertir al hombre en una cosa. Entonces, es el hombre el que tiene que ejercer sus capacidades, sus facultades que le han sido, sus leyes humanas, psicológicas, morales, espirituales que Dios ha puesto en él, hasta que sean ejercidas por él. Mis queridos hermanos, me despido con ustedes. Próximamente nos estaremos escuchando. Que Dios los bendiga. Su amigo el Padre Javier Montes. Hasta pronto. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.